En España los partidos políticos funcionan mal. Son incapaces de marcar el camino para salir de la crisis económica e institucional que sufre el país. Los intereses económicos se imponen a los intereses generales mediante leyes y decretos. Pero para controlar el funcionamiento interno de los partidos solo existe una ley. Se creó hace 11 años. La democracia hace 36. La ley de partidos es muy cortita, es una ley que tiene 13 artículos, si no recuerdo mal, de los cuales la parte más importante está dedicada al tema de la posible ilegalización de los partidos en relación con el caso de Batasuna y luego de Bildu, y en cambio a lo que es el funcionamiento interno de los partidos, a la organización interna y a la democracia, pues no recogen más que un principio muy general, me parece que en un par de artículos. Desde que esa ley se aprobó hasta hoy ha llovido tanto y han pasado tantas cosas en el país que hoy haríamos seguro una ley bien distinta, incluso con las actuales mayorías parlamentarias, ¿no? Por tanto, hay que abrir el debate con ambición, con valentía, ir a una nueva ley de partidos políticos. Los partidos que gobiernan la democracia no están obligados a celebrar elecciones internas. Hay una falta de transparencia cuando se elige a sus órganos de control y dirigentes. Si hay más transparencia y hay más democracia, los casos de amiguismo o de enchufismo disminuyen y por tanto algunas prácticas, podríamos decir, poco democráticas, pues tenderán, si no a desaparecer, como mínimo a quedar muy disminuidas. Pensamos que la competencia pues, favorece siempre el debate de ideas, la renovación de las personas, el que no haya gente que se eternice en los cargos, como sucede ahora, o incluso gente que llega a los cargos pues digamos más por pues ser muy complaciente con los líderes o no decir nunca nada o no meterse nunca con nadie. Pensamos que al contrario, mover un poco esa democracia interna a los partidos a través de elecciones primarias pues permitiría una competencia mucho mayor entre personas, entre ideas y bueno, pues una renovación en todos los sentidos de la vida interna de los partidos. El control de la corrupción ha fracasado. En España hay cientos de políticos investigados por la justicia. Existen leyes, pero faltan elementos para que los políticos se vean obligados a limpiar las filas de sus partidos. Los casos de corrupción abierta que hemos visto en los últimos tiempos y sistemática, ¿no?, en partidos como Convergencia y Unió y Partido Popular han hecho saltar todas las alarmas y han puesto sobre la mesa que las estructuras de los partidos tienen un paralelo en estructuras de Estado, en estructuras empresariales que están al servicio de un sistema cerrado, ¿no? Eso es lo que queremos reventar y abrir las puertas y las ventanas de nuestra democracia. La ley de partidos se intentó reforzar hace 6 años con una nueva ley. En ella se marcaba el régimen de financiación, pero ambas leyes siguen sin ser suficiente para controlar a los políticos. Se la saltan en la medida en que la propia ley no prevé nada, no establece ningún tipo de control. Para ser más exactos, la ley de financiación de los partidos políticos sí podemos decir que se la saltan. Esa sí, porque ahí sí que se regula la forma de financiarse y visto lo visto, pues sí podemos decir que claramente los partidos políticos españoles se saltan la ley de financiación. En España es posible que haya empresas que paguen a partidos políticos sobre sueldos y eso significa que esos partidos políticos se convierten de alguna forma en objetos al servicio de esas empresas. Eso está siendo demostrado en unas cantidades y durante unos periodos que estamos absolutamente sorprendidos y por tanto figuras emblemáticas que han sido en este país presidentes del gobierno han entrado en ese mecanismo, ¿no? Esta fortaleza de las cúpulas de partidos y la falta de regulación parece ser una causa importante de la actual situación. No son una sociedad privada, porque juegan un papel público y por tanto el concepto de papel público les obliga a una serie de obligaciones, podríamos decir, de control público, de transparencia y de apertura que es impensable que no cumplan, ¿no? Es realmente complicado hoy día pensar que toda una sociedad puede quedar circunscrita a lo que quieren hacer los militantes de un solo partido político. El sistema democrático español no ofrece cauces formales a la ciudadanía para que formulen sus propuestas o muestren su descontento. El hueco que se le reserva a la población solo aparece cada 4 años durante las elecciones. Después los políticos se dedican a gobernar.
La aparición de movimientos como el 15M o las plataformas ponen de manifiesto la frustración de no ser escuchados. Lo que nosotros estamos haciendo es cada 4 años vamos, echamos una papeleta y le damos el poder a unos ciertos señores, ¿no?, para que nos representen. Esto que luego ocurre, que estos señores, si realmente no quisieran cumplir con su programa electoral, por ejemplo, como está pasando ahora con el gobierno, pues no habría ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de mandato en el cual estas personas pues se tengan que regir, ¿no?, por las ideas que han defendido durante su campaña. Cuando vas a un país con una democracia más desarrollada, los funcionarios, las administraciones públicas tienen asimilados que trabajan para el ciudadano y que realmente un político o un funcionario es un gestor de lo público que está pagado por el dinero de los impuestos de los ciudadanos y que por tanto su trabajo es simplemente gestionar los aspectos comunes, pero siempre para el ciudadano, no como una casta superior y no como una entidad separada del ciudadano, ¿no? Para conseguir un cambio se necesita una ciudadanía activa e implicada, pero para eso el Estado debería facilitar herramientas que lo posibiliten. Para que un ciudadano pueda participar en democracia, lo primero que necesita es informarse y saber lo que está pasando, ¿no? La transparencia es fundamental para que tú como ciudadano puedas tener una opinión basada en hechos y no simplemente basada en lo que te está contando un político determinado, en la interpretación tanto de los políticos como de los medios, ¿no? Si nosotros sabemos todas las variables y todas las cosas que están ocurriendo, la decisión que se tome es mejor. Y entonces, pues eso es fundamental. Sin transparencia, un país va a ciega, ¿no?, hacia su desarrollo tanto económico como político como social. En los tiempos que corren parece que la democracia española puede mejorar con creces, pero una de las mejoras que cada vez se pide más a menudo es una mayor participación en la vida pública. Nos han educado, sí, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora nos han educado en un sistema, que es el sistema representativo, en el cual nosotros delegamos el poder a otra persona, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo cambiar eso? Para cambiar eso hacen falta primero introducir una serie de valores en la sociedad, introducir las herramientas y ir poco a poco desarrollándolas, ¿no? Al principio se cometerán errores, pero poco a poco se irán subsanando, ¿no? La propia administración debe autorregularse, debe vigilarse, y existe el Tribunal de Cuentas y existen organismos que se encarguen de que las cosas funcionen razonablemente bien sin que los ciudadanos tengan el deber de asumir encima, cuando llegan a casa después de trabajar, que encima voy a tener que ponerme a revisar las facturas de un organismo público para ver si lo están haciendo bien, ¿no? Entonces, habrá gente que con todo el motivo que decida no participar y tienen todo el derecho del mundo. Tanto Cibio como Ahora Tú Decides están utilizando las nuevas tecnologías para crear una cultura de la transparencia y de la participación ciudadana. Buscan mejorar el sistema. Lo que nos encontramos nosotros cuando vamos a pedir información es que por defecto la respuesta es no. Y como no hay una ley que obliga a las administraciones a darte la información, por mucho que insistas, estás un poco a merced de la buena voluntad de la administración. Y muchas veces te ponen todo tipo de obstáculos. El pueblo pinta más bien poco. El pueblo solo pinta en las campañas electorales. El pueblo solo pinta cuando se produce el marketing político, ¿no? Todos te buscan y todos te dicen que se están acordando de ti en ese momento. Pero luego ya terminan las elecciones, entran en el gobierno y ya todo el mundo se olvida de ti. La crisis económica y su gestión están perjudicando a la percepción de la democracia, según el informe sobre la democracia en España 2013. Los organismos de la Unión Europea cada vez imponen más medidas a España. El gobierno incumple su programa electoral para cumplir con los órganos europeos. De todo el descenso o empeoramiento de la calidad de democracia en España que se ha producido en los últimos, digamos, 7 años, gran parte de este descenso se concentra justamente en el año pasado. Nunca un gobierno desde, digamos, los años 76-77 había producido tantos decretos ley en un solo año, y eso implica gobernar sin pasar por el Parlamento, porque el decreto ley es una forma, digamos, excepcional y urgente que tienen los gobiernos para legislar sin debatir esas propuestas dentro del Parlamento. La corrupción es otro elemento que está erosionando mucho nuestra democracia y que así lo perciben los ciudadanos también, y el retroceso en los derechos laborales y económicos. Es otro de los elementos que también tanto expertos como ciudadanos señalan en nuestro deterioro, así que tiene que ver con cuestiones económicas, con la corrupción y luego con esa inclusión de la Unión Europea o esa inmersión europea en nuestro ámbito nacional de forma no democrática.
El país vive una situación sin precedentes desde el nacimiento de la democracia. Yo creo que lo más parecido a lo que estamos viendo ahora mismo tiene que ver con los años 70. En los años 70 se produjo un cambio de régimen, pasamos de una dictadura a una democracia. Ahora mismo no estamos en esa fase, me refiero de cambio de régimen, pero sí de cambio de sistema político, porque estamos hablando de cambios de profundidad, no de cambios de maquillaje, sino que afectan a nuestra Constitución, que afectan a nuestras instituciones y que tienen que ver con, digamos, la profundización en la democracia. En los próximos meses, el PP, con la reforma en el Poder Judicial, asumirá la mayor autoridad que ningún partido ha tenido nunca en la historia democrática española. También tiene la mayoría absoluta en el Parlamento y el Tribunal Constitucional es de mayoría conservadora. El problema no es que se politice la institución, el problema es que las personas que se eligen no son las adecuadas a veces. Como ha pasado en el Tribunal Constitucional con este señor que se llama Enrique López, que ni siquiera cumplía los requisitos mínimos que se esperaría de un miembro del Tribunal Constitucional. Así que no es un problema de izquierda o derecha, de hecho está muy bien que se debata de política en las instituciones. El problema es que las personas que son elegidas no tienen la cualificación muchas veces técnica para esa institución. Los ciudadanos aplican a los partidos las notas más bajas de las registradas en la democracia. Hay una gran conflictividad social, un pesimismo económico y una insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Es que hay que reformar aquello que no está funcionando bien, como es el Parlamento, es, digamos, incomprensible que no se haga y como no se comprende se deteriora la institución. Si no son capaces de poner sobre la mesa profundas reformas democráticas, es que nos vamos a parecer a las democracias de menos calidad que hay en el mundo, frente a las de más calidad, que es lo que aspira la gente.